Hola, ¿qué tal? Bueno, pues con un tema muy interesante de nueva cuenta, saludándote, invitándote a que pues estés viendo estos videos, que son videos de alguna forma elaborados con mucho cariño para tener un rato agradable, para conversar sobre temas intrascendentes, tal vez sí muy trascendentes, dependiendo de las circunstancias en las que te encuentres. Y bueno, pues el tema del día de hoy es maravilloso, la verdad es que qué mejor que disfrutarlo con una buena copa de vino. El tema de hoy es el vino y qué mejor que un vino riquísimo, podría ser un vino tinto, un vino rosado, un vino blanco. Bueno, son tantas y tantas las fórmulas que existen para disfrutar de un buen vino, un buen alimento. Se habla de vinos que son bien combinados con los mariscos, se habla de vinos que son muy bien combinados con las carnes. Inclusive hay degustaciones en muchos países en donde estratégicamente elaboran ciertas fórmulas que van muy de la mano con ciertos vinos. Obviamente para este programa estamos hablando de que sí, nos dirigimos con mucho respeto a quienes han dedicado toda su vida y toda su trayectoria en la cata de vinos, en la degustación de vinos y a los chefs que merecen todo nuestro respeto por la elaboración de ciertos alimentos que son bien combinados con una muy buena degustación de algún vino. Bueno, pues para eso obviamente se requiere de toda una trayectoria, de toda una profesión y en esta ocasión pues simplemente vamos a hablar de la importancia de tomarte un vino. Aquí en México tenemos no tantos años como en Europa. En Europa, bueno, obviamente estamos hablando de hace más de 500 años de consumo de esta bebida. Inclusive sabemos que al vino se le conoce como la sangre de Cristo. Sí, así es, porque esta bebida anteriormente, por allá de los inicios de nuestra historia en versión en la cuestión de católicos, bueno, pues Jesús utilizaba sus copas, sus vasos de vino para sus cenas. Y ahí está la versión de Da Vinci que habla de la última cena y obviamente siempre integrando el vino. Ya inclusive se habla de que en algunos fragmentos importantes de la Biblia se incluye, no solamente en uno, se incluye en muchísimos fragmentos el vino como un aditamento importante en el consumo de aquella época. Imagínate nada más la importancia de este. Y bueno, así como la sangre de Cristo, también hay que recalcar que el vino en aquella época, en la época de los romanos, llegó a combinarse inclusive con el plomo. Hay rumores que dicen que la antigua Roma se extinguió porque se combinaba demasiado el plomo con el vino. Lo hacían porque el plomo le daba una especie de condensación al vino e inclusive la conserva era mayor, prevalecía y no se echaba a perder. Bueno, pero esto ocasionó tristemente que desafortunadamente pues hubo mucha muerte por envenenamiento en aquellas épocas. También hablando del envenenamiento, se habla de que en épocas muy ancestrales, los anfitriones en época de reyes, pues tenían que beber un sorbo del vino que le iban a dar a sus invitados o al propio rey, porque esa era la forma en la que tenían que demostrar ellos que no había veneno en el vaso de vino. De ahí viene la palabra salud. ¿Qué tal? Bueno, pues sí, muy importante. También hay que destacar que en esa época, en esa historia, las mujeres no tenían voz ni voto, por supuesto que sobra destacarlo, pero tampoco podían ingerir vino. Si a una mujer se les sorprendía dándole un sorbo a una copa de vino, en automático su pareja, su hombre o la propia sociedad podría lincharla. Y esto es irónico, fíjate, porque hay que decir que aquí en esta época ya se reconoce entre el mundo de los catadores, de los sommeliers, que la mujer juega un gran papel en la cata de los vinos. ¿Y sabes por qué? Por el olfato que tiene la mujer e inclusive por el acercamiento que tiene hacia los colores. Un poquito muy destacado y diferente a la percepción de un hombre, es un poquito más desarrollado en cuestión visual
el contraste que tiene el vino para la mujer. El vino viene de las uvas y tenemos 6 tipos de uvas para la elaboración de vino. Voy a enfatizar primero en que el vino blanco se elabora sin piel. No es tanto que venga de uva blanca. El vino blanco se elabora del tipo de uva que ellos consideren apta, pero para que resulte blanco se le quita la corteza de la uva, nada más. Hay 6 uvas blancas y hay 6 uvas tintas. Esos son absolutamente todos los tipos de uvas que existen. Te voy a dar los nombres de las uvas. De las blancas existe la Riesling, existe la Sauvignon Blanc y existe la Chardonnay. En las tintas existe la Pinot Noir, existe la Merlot y existe la famosa uva que todos conocemos que es la Cabernet Sauvignon. Es muy mencionada la Cabernet por la cotización que tiene ante el mundo. Y hablando de cotización ante el mundo, quiero decirte que sí, existen concursos, mira nada más, existen concursos y empresas internacionales que se dedican a ver cuál es el mejor vino del mundo, y para esos concursos participan obviamente países destacadísimos en el ámbito de la elaboración del vino. Obviamente quienes tienen las mejores áreas vitivinicultoras pues siempre van a destacar más. En Europa, muy destacable los franceses, por ejemplo, en España, Marruecos, Alemania. Alemania hay que destacar y hay que hacerle un paréntesis porque en Alemania hay unas tradiciones muy específicas, contrastantes con todo el mundo, en cuanto no a la elaboración de vino, sino en cuanto al gusto por beber el vino de otra forma. Ya sabemos que en Alemania se estila muchísimo en algunos lados calentar el vino, sobre todo en épocas de diciembre, y además obviamente también para la celebración de las fiestas navideñas. Aquí en México existe una empresa, una bodega que es el Monte Chanic, hablando de los concursos internacionales de vino. Este Monte Chanic es la bodega que ha sido la más premiada en el mundo. Hay que decir que México ocupa un excelente lugar, y ya que nos regresamos a México, fuera de Europa, hay que mencionar importantísimo que destacan países como Chile, como Argentina y obviamente como México, como los mejores países vitivinicultores también del mundo. No se puede decir con precisión cuál es el mejor o cuál es el peor país, porque para eso de hecho existen estos concursos. Estas empresas como la que te acabo de mencionar ahorita, hay empresas que hacen concursos y que se manifiestan ahí porque de acuerdo a la calidad del vino es la exportación y obviamente el gusto por quienes son buenos o excelentes conocedores de vino. Pero no se puede hablar con precisión de quién es el mejor o quién es el peor, porque para eso están los concursos. Lo único que yo te puedo destacar es que los países asiáticos no tienen ese privilegio. Es muy desafortunado que casi en todos los concursos siempre ha pretendido participar China o Japón o Corea. Los chinos no han podido realizar una obra vitivinicultora porque no tienen las condiciones de campo y no se da una buena uva. Ellos han tenido que realizar a producto importación para después poder hacer sus exposiciones internacionales, pero ya se sabe que casi todos no son elaborados ahí en China. Sin embargo, ellos tratan de incursionar en el medio, en el mercado. Te decía, aquí en Occidente, México juega un gran papel ya en la proyección internacional de vinos y obviamente de catadores de vinos, porque también aquí en México se elaboran muy buenos cortes de carne y muy buen mar para los mariscos, para poder hacer un show completo en lo que se refiere a la cata, a la cena de ciertos comestibles que ayuden a tu paladar a disfrutar la combinación y puedas inclusive detectar cuál es el mejor vino. Hablando de estos concursos, también te quiero mencionar que ya hay un vino, el que ahora prevalece un poco más porque ha sucedido a lo largo de la historia que sí existen vinos que tienen más de 100 o más de 200 años de antigüedad, pero obviamente han desaparecido. Hasta ahorita se conoce solamente uno que se subastó hace un par de meses y se subastó por más de $120,000. Más de $120,000
y se trata de un vino de 250 años de antigüedad, de nombre Vignone. Es un vino amarillo, es un vino, aquí te quiero comentar, también hacer un énfasis, es tan interesante este tema de los vinos. Bueno, mira, te voy a hacer un énfasis. El vino era amarillo porque se dice, ya ves esa frase que dice que como los vinos, mientras más viejo mejor. Bueno, pues hay un rumor acerca de que la experiencia de que el vino tinto conforme a los años, si no es un vino de excelente calidad, se puede tornar de color más claro. Es decir, no va a poder conservar su color vino tinto, tinto, como la sangre de Cristo, se va aclarando. Y a la inversa sucede con los vinos blancos. La conserva del vino blanco, a medida que pasa el tiempo, mientras más años pasen, también sucede a la inversa. El vino blanco puede irse tornando amarillento. Bueno, pero no es porque se echa a perder ni nada, es simplemente la condensación del vino. Solamente un 5% de todo el vino existente pudiera ser que con el tiempo no perdiera su tonalidad, pero eso es técnicamente imposible. Estamos hablando de un 5% de conserva, pero habría que hacer un gran experimento y para eso tendrían que suceder más de 50, 70, 100 o hasta 200 años. Este vino que te platico de 250 años de antigüedad fue elaborado en 1774 en Francia, justo en la frontera que hace con Suiza. Es una región que se llama la región del Jura, una vitivinicultora francesa que la verdad es que es extraño una vitivinicultora justo en esa frontera, te imaginarás las condiciones climáticas. Y bueno, la siguiente fase, esta es la que más voy a disfrutar. Esta fase habla de cómo debes tú de posicionar tu vino. El vino siempre debe estar acostado, tienes tu, digamos, tu lugar, tu bar o algún lugar donde tú guardas tus vinos, tienen que estar siempre en posición horizontal. ¿Por qué? Pues porque así es como el corcho va a permanecer fresco, húmedo. Si no, el corcho se seca. Un corcho seco no te sirve. Otro tip muy importante, nunca trates de percibir el aroma de un vino mediante el corcho porque el corcho no te va a dar información. La que te da la información es esta, la copa. ¿Por qué la copa te da la información? Porque este globo que tiene la copa, además de que yo lo estoy agarrando mal, porque el vino no se debe de agarrar así. El vino se debe de agarrar de la parte del pie, la parte de abajo. Yo por el tipo de copa que estoy tomando, y por el video, ¿verdad? Lo estoy agarrando así. Pero si yo tomo la copa con mis manos, lo que estoy haciendo es que estoy acalorando el vino. La temperatura que está guardando mi mano está afectando la degustación de mi vino. Ahora, si yo huelo el vino, como mujer que soy, tal vez tengo un poco más de percepción al olor, pero también es bueno encontrar a gente que hace esto, que gira su copa de vino. Absolutamente sano. ¿Y sabes por qué? Porque se oxigena el vino, que es muy sano para el propio vino, se oxigena, el vino tiene que ser oxigenado, inclusive cuando lo sirves, al quitar el corcho, mucha gente se sostiene quitando el corcho y no lo sirve tan de inmediato. Quitan el corcho y hacen que el vino se oxigene mediante el momento en el que están sirviéndolo. Ahí es como se oxigena. Y si no lo oxigenan las personas que te lo sirven, lo puedes oxigenar tú haciendo este leve movimiento al girar tu copa. ¿Por qué? Porque así el vino va a liberar el aroma. El aroma es lo que conocemos como el bouquet. Entonces se libera el aroma y tú vas a degustar un excelente vino. Jamás agarrando esta copa, para mí es un poquito, no soy zurda, entonces tomo la copa con la mano izquierda. Debo de tomarla del tallo y nunca del cáliz o del globo. Se tiene que tomar del pie o de lo que le llaman el tallo. Y bueno, eso es para que tengas tú una mayor degustación, sobre todo si estás disfrutando y si sabes de las marcas de vinos, que las marcas realmente no son tan relevantes. En México existen muchísimas marcas y todas son buenas porque México es un país 100% vitivinicultor, así es de que ninguna marca por buena. Obviamente hay marcas más caras, obviamente hay marcas que vienen directas a sommelier, que son marcas que hablan de la uva que yo te mencionaba, la más cotizada, que es la Cabernet.
Al servir se debe de oxigenar y sobre todo lo más importante que tenemos que destacar ya para terminar nuestro video es que el vino importado de España, de Francia, de Inglaterra, de Italia, de Suiza, alemán o de Marruecos, no por venir de un país frío de allá pudiera ser mejor que el país, que el vino occidental. Por eso existen los torneos, por eso existen los concursos, porque el vino de acá es tan bueno como el vino de allá. Nos dejamos llevar por las marcas, pero la degustación es muy importante. Y bueno, pues con este video yo te invito a que disfrutes una excelente copa de vino y más tarde con otra copa lo tomaré de otra forma. Ahorita solamente era para decirte lo que no se debe de hacer tomando el vino. Muchas gracias y sígueme para seguir subiendo más videos. Yo soy Cristina Vargas, también en podcast, en YouTube. Dame like.